Adelante, dime. Ah, maestro Martín, es una pregunta que yo debería sabérmela muy hace rato, pero tengo que reafirmar esto. El asunto es el siguiente. Entonces, la diferencia entre validez de constructo y validez de contenido está en la forma de recolección de los datos y las informaciones para yo responder a mis preguntas de investigación. ¿Pudiera ser eso? En gran parte sí, ¿no? Se supone que la validez de constructo teórico se van a buscar a los libros, o sea, las fuentes que utiliza son fuentes documentales, mientras que las fuentes de la validez de contenido no son documentales, son fuentes de campo, son a quien se hace entrevista y encuesta es a la gente. No solamente fuentes de campo, también se va a los hechos. Recuerda que los hechos no son fuentes. Cuando uno va a tirar fotografía o a hacer un experimento en un laboratorio o a provocar unos hechos, eso no son fuentes, esos son hechos. Entonces eso es observación y medición. Eso no es consulta. En ese sentido no estamos ahí con documentos. Ya sea que tú observes, que vaya a los hechos o que le pregunte a los expertos, a los que saben, a las fuentes, primera si han vivido, segunda si le han contado. Si tú vas a las fuentes de campo, a la gente que sabe o va a los hechos, esas informaciones que vienen de fuentes vivas o del lugar de los hechos, esas informaciones son, si están, si son precisas, responden a la pregunta y son válidas, dicen la verdad, entonces son validez de contenido, validez de contenido. Ahora, si son sacadas de libros, de escritos, de documentos, entonces el que escribió el libro puede haber vivido. En ese sentido será una fuente de primera mano, o puede no haber vivido, pero si dice la verdad y está fundamentado por la cientificidad bibliográfica, entonces será fuente de segunda mano si dicen lo que le han contado. Pero como quiera, si dice la verdad y está validado y es confiable, pues esa información con la que se responde a las preguntas de tu tesis, eso no es validez de contenido. Eso es validez de constructo teórico, porque tú te has valido de lo que es la teoría para construir la respuesta a tu pregunta. Entonces, ¿qué es al final la validez de contenido y la validez de constructo teórico? Son las respuestas a tus preguntas. Si no responde a tu pregunta, no hay validez. Tiene que responder a las preguntas. Y no basta que responda si no son confiables por los procedimientos y los procesos metodológicos que cubren lo que se llama la objetividad, la confiabilidad o la validez. Son las palabritas que han sustituido la palabra objetividad, ¿verdad? Que cubran, que cubran, que garanticen que los hechos son confiables y que son válidos. Dos tecnicismos que se podrían aplicar para todos los digamos, las informaciones creadas o recogidas, dos tecnicismos, ya sea para la validez de constructo teórico o ya sea para la validez de contenido, para las informaciones que responden a mis preguntas y a mis objetivos, dos tecnicismos que deben cubrir a lo que es la información, es que esa información sea por cualquiera de los métodos, ya sean documentales, ya sean de contenido, ya sean no documentales, aunque dos tecnicismos serían esas dos palabritas que se llaman observados y medidos, ¿no? Que sea el método, al final lo que hace es observar y medir. Si esas informaciones han sido observadas, lo cual indica que han sido probadas por la observación técnica, ¿no? No, ya aunque sea observación documental
o otro tipo de observación que sea observación metodológica más que observación técnica, pero tiene que haber pasado la prueba del método. Si ha pasado la prueba del método, significa que esas informaciones han sido observadas y medidas. Observadas y medidas. Cuando se ha logrado la observación y la medición, se logra lo que se llama la cientificidad o la validez. Entonces, digamos que las dos palabritas técnicas al final de una información es que por medio de los distintos procedimientos, recursos, para recoger, organizar, buscar los datos, planear la búsqueda de los datos, todos esos procesos, si han sido bien hechos, las informaciones que tú tienes como respuesta a tu pregunta han sido observadas y medidas de forma adecuada con todo el proceso metodológico y por lo tanto serán contenidos válidos, con validez total si se cubren los otros tipos de validez. Gracias, gracias, maestro. Entonces, profesor, donde se habla de los métodos científicos, esa parte va en la parte de la planeación, donde se habla del inductivo, inductivo, deductivo, analítico, esa parte de donde dice que sería la parte que es de cientificidad y validez, que es parte de la planeación. No. Bueno, yo no puedo decir que no de forma radical, porque si tú quitas eso, pues es posible que quite la validez. Pero la validez no es por esas metodologías entendidas como modalidades, sino por el método entendido como proceso, no el método entendido como modalidad. Cuando digo el método entendido como proceso, estamos hablando de todos los pasos de la metodología. Recuerda que estamos hablando que para que haya validez total se empieza con la introducción, y en la introducción no están esas palabritas de inducción, deducción, análisis, síntesis. No, cuando hablamos de la validez de constructo teórico, no estamos hablando de análisis, síntesis, aunque tenga su aplicación, ¿verdad? Entonces, ya cuando se habla de modalidad, eso es un proceso, esos son procedimientos dentro del proceso. El proceso es el método. Los procedimientos son técnicas dentro del método. Todo el método, hay tres tipos de métodos. El que cubre lo que nosotros estamos viendo en esta metodología, el que cubre las ciencias. Nosotros estamos viendo la metodología de las ciencias sociales. El que cubre las ciencias naturales y el que cubre las ciencias sociales se le llama método científico. Ese método, holísticamente hablando, con todos los pasos de la metodología, es lo que cubre la validez total. Sí, hay otros métodos que son el que cubre los conocimientos filosóficos, que ya eso no sería observación y medición, sino que ya eso sería el procesamiento racional, luz natural de la razón. Eso tiene otra explicación. Y hay otro método que se llama fe, que se garantice que lo que se entiende o que se recoge está probado que es palabra de Dios por el método de la fe y los criterios de la teología. Entonces, el método de la fe no observa ni mide, sino que cree a la palabra de Dios. Entonces, lo que busca es garantizar que sea palabra de Dios para poder creerlo. El método de la filosofía no observa ni mide, sino que busca que los procesos de racionalización de luz natural de la razón estén bien logrados. Ahora, ¿dónde nosotros estamos? Para hablar de la validez total, estamos en el método de la ciencia, especialmente nosotros en la Universidad Católica lo que trabaja es ciencias sociales. Hay otras universidades en que ya se trabaja con laboratorios y que se trabajan más lo que se llama la química, la física, la botánica, y se hacen estudios a nivel de laboratorios, de combinaciones, pruebas, etcétera. Nosotros en la Católica, digamos, estamos más por lo que se llama ciencias sociales, ciencias económicas, ciencias psicológicas, ciencias educativas,
estamos más a ciencias sociales y nuestro método es más complejo, aunque es un resultado del método de las ciencias naturales. Entonces, la cobertura del método lo que hace es lograr la validez y la confiabilidad de los resultados de una investigación, dicho así de forma rápida. Entonces, no es por el método, en el capítulo 3 de los aspectos metodológicos, con la palabrita método, que se cubre la validez y la confiabilidad, sino con todo, incluyendo eso, pero es con todo, con todos los pasos metodológicos. Garantizan la verdad de los contenidos, la confiabilidad de los contenidos, la veracidad de los contenidos. Ahora, si centramos nuestra atención en lo que se llaman las modalidades, dentro de lo que se llaman los aspectos metodológicos, y decimos que el método tiene que ser análisis, síntesis, deducción o inducción, estamos hablando también de conceptos que pueden tener sus niveles de complejidad, pero que también nos hablan de cómo se busca y se trata esa información. Entonces me explico. Cuando se habla de análisis y de síntesis, se está hablando de descomposición de los contenidos. Eso es analizar. Analizar es descomponer. Y el análisis es una función de la razón, es propio de lo que se llama el método racional. No tiene que ver tanto con lo que se llama la búsqueda de la observación y de la medición. La observación y la medición son los fines de la metodología y son los fines de la validez y de la validez y confiabilidad de la que estamos hablando. Pero cuando hablamos de análisis y de síntesis, no estamos hablando propiamente de fines de medición y de observación, sino más bien de descomposición para entender y de síntesis. Descomposición es analizar, descomponer para ver las partes. Y después que tú has visto la parte, es reunirla o integrarla en una síntesis o en un resumen. Esos son procesos mentales. ¿Qué hizo el investigador a nivel del método racional? No a nivel del método científico, sino del método racional. Analizó y sintetizó. Esos son modalidades que vienen como fruto de la filosofía y que transversalizan toda investigación. Tiene que haber análisis y síntesis para que haya construcción del conocimiento, no solamente en la ciencia, también en la filosofía y también en la teología. Ahora, ¿qué se está diciendo cuando se habla de análisis y síntesis? Que se hicieron esfuerzos de interpretación, esfuerzo de comprensión, esfuerzo de integración de eso que se descompuso, y solo así hay lo que se llama crecimiento intelectual. Cuando tú recoges una información, como hacen algunos de los estudiantes, y les responden al profesor lo que el profesor preguntó, y tú haces la pregunta y el estudiante te responde, el estudiante recogió información y es posible que la haya resumido y que la haya elaborado, pero si tú te vas y quieres profundizar, te das cuenta que él no ha interpretado. Entonces lo que hay leyendo has visto lo que es más importante y que al profesor le puede gustar y lo ha ido copiando, y después te está leyendo lo que tú le preguntas. Significa que él no ha integrado, no ha asimilado, no ha construido conocimiento. Entonces, cuando se habla de análisis y de síntesis, lo que se está buscando es que el tesista analizó y sintetizó y por lo tanto construyó conocimiento. Racionalizar significa utilizar la razón para asimilar, porque en la medida que tú entiendes, tú asimilas. En la medida que no entiende, no asimila. ¿Quién está preparado para contestar? Aquel que ha analizado y que ha sintetizado. Eso es un procedimiento propiamente de la razón. Eso es luz natural de la razón. Entonces, son parte del proceso metodológico tradicional que han ido quedando dentro de la metodología científica, pero pertenece más a la metodología filosófica. Entonces, se le llaman modalidades. Lo mismo cuando se habla de inducción y deducción. Claro, una cosa es el cómo se ha ido entendiendo con lo que se llama el nacimiento de la ciencia,
el proceso de inducción, deducción, la forma que sea, hay como un cliché en la mente de todos los pensadores, ¿verdad? Se suele decir de ir de lo particular a lo general y de lo general a lo particular, y por ahí lo matamos todo. Como que ya lo sabemos. Cuando se habla de inducción, se está hablando de que la formación de conocimientos que tú has ido adquiriendo o has ido asimilando, por la cual tú te has ido formando, fíjate que en todos estos casos el fin no es la observación y la medición, que los resultados sean probados. Esos son los resultados científicos. Aquí cuando hablamos de estas modalidades, el fin es la formación del investigador. ¿Qué modalidades tú empleaste para crecer en conocimiento? Y digo, el análisis y la síntesis, por lo tanto estoy en capacidad de hablar y defender. ¿Por qué? Porque he analizado y he sintetizado, he entendido, he escudriñado por dentro, he visto los pormenores, por lo tanto yo puedo hablar sobre eso. Y en el caso de la inducción y deducción, ¿qué significa inducción? En el procesamiento de recuperación de una información que es universal, una información que es, digamos, válida para muchos campos, la he ido, por eso se dice a lo general, ¿verdad? La he ido adquiriendo a través de un proceso que se le llama inducción, que se distribuye a nivel de las universidades, por lo menos la UAS lo tienen bien distribuido, a través de aquellos 3 elementos que se le llama extensión, docencia e investigación. ¿Qué significa investigación? Ir a los libros. ¿Qué significa docencia? Escuchar a los maestros. ¿Qué significa extensión? Ir al campo de trabajo. Un médico se forma en la universidad oyendo a médicos, eso es docencia, leyendo a médicos, eso es investigación, yendo a los hospitales, eso es extensión. Un abogado se forma en la universidad oyendo a los abogados, eso es docencia, leyendo a los abogados, eso es investigación, y yendo a los tribunales, eso es extensión. Entonces, el paquete de los 3 que va formando las ideas generales de cómo desenvolverse en cualquier campo, en una situación, eso es lo que se llama inducción. Claro, hoy día lo vemos como una técnica de estadística, ir de una población a unos resultados de porcentaje o a unos resultados de promedio. Entonces se ha restringido el concepto de, y así lo manejamos en la tesis. Lo vemos como una modalidad en tanto que se emplea lo que se llama la estadística inferencial, de ir a recoger datos pormenorizados para elevarlo a fórmulas generalizadas. Pero en el sentido más filosófico del término, es más complejo, porque no mira a un tecnicismo, sino que mira a una formación, que la persona fue inducida al conocimiento, entró lego y salió profesional. ¿Cómo salió profesional? La inducción tuvo lugar en él. Lógicamente que cuando lo vemos en una tesis lo vemos más como una modalidad, ¿verdad? Pero tiende a mirar esos campos. Y lo que se llama la deducción es la capacidad de respuesta que tiene una persona que está formada ya. Un médico puede ver problema médico y resolver problema médico, deduce de lo que sabe. Un abogado puede resolver problemas de leyes y problemas de injusticia sin necesidad de ir a investigar. En muchos casos, deduce de lo que sabe, saca de lo que sabe. ¿Cómo pueden ver cosas que nosotros no vemos? Porque están formados, ya pasaron por el proceso de inducción, el método de aprendizaje, y por lo tanto pueden activar el proceso de aplicación, el método de deducción. Bueno, ahora, ¿cómo se maneja en la tesis a nivel de modalidad? Se suele decir que cuando se hace un trabajo bibliográfico, tú al analizar las fuentes, tú estás haciendo análisis, estás descomponiendo, y al hacer síntesis, entonces tú estás sintetizando al sacar conclusiones. Entonces se miran así como procesos internos a la tesis, que
uno no lo va a atacar, tiene su validez, pero eso tiene una historia un poquito más profunda. Víctor, dinos. Cuando hablamos, maestro, del método inductivo, hablamos de leyes, de alguna manera. Llegamos a una, los repetimos, los procedimientos para alcanzar la verdad o para alcanzar determinados objetivos, lo puedo repetir tantas veces yo quiera y siempre me va a dar el mismo resultado. Y por eso voy a concluir en una ley al final de la jornada. Estoy bien en ese sentido. O sea, cuando hablamos de la ley de Lavoisier o cuando hablamos de la ley en economía de la oferta y la demanda, o diríamos en términos generales así. Yo repito tanto una fórmula, un mecanismo para alcanzar mis objetivos y siempre que lo use me va a dar el mismo resultado. Eso se le llama, a eso se le llama confiabilidad. Eso se le llama la confiabilidad del método. Pero en el marco inductivo, no deductivo, eso es inductivo. Sí, lo que pasa es que hay formación y por eso hay inducción. Cuando digo hay formación, fíjate que decíamos que el fin en la inducción no es el fin en la inducción no es observación y medición. El fin en la inducción es formación. Y cuando decimos formación es que tú salgas profesionalizado y por lo tanto eso que tú le llamas leyes se podría también extender a, digamos, el médico tiene leyes médicas de cómo tratar, todos los médicos saben cómo tratar un tipo de enfermedad. Es como si fuera una ley. Todos los ingenieros tienen leyes ingenieriles, saben cómo manejarse de frente a una situación y todos tienen, aunque en la aplicación tengan distintas formas de deducir, en la formación han recibido de los mismos libros, de los mismos profesores, han ido recibiendo, han ido formando lo que se llama su proceso de conocimiento. Entonces, eso que tú dices refuerza un poco lo que yo decía en el sentido de que la inducción, la deducción, el análisis y la síntesis mira a la formación, más que mirar al tema que estamos viendo que se llama confiabilidad y validez. No está buscando que los datos y las informaciones sean correctas, sino que están buscando que el estudiante esté formado, ¿cómo se llama? El profesional esté profesionalizado, esté formado. La inducción se da en la persona, en la formación de la persona. Claro que los conocimientos tienen que ser válidos y confiables, tienen que ser correctos. No puede estar formado, porque si no estará desinformado, no puede estar formado en lo que no es verdad, en lo que es falso, sino en lo que es verdad, en lo que es correcto y en lo que realmente trae solución. Bueno, entonces, se suele decir desde, ¿cómo se llama? Desde el Círculo de Viena, se suele decir que la validez de un método está en que puede ser utilizado por otro investigador y dar los mismos resultados. Si el método arroja los mismos resultados, entonces se le suele llamar confiable. Se le suele llamar confiable. Es como la palabrita técnica. Entonces, ¿qué pasa? Que si hay confiabilidad y siempre arroja los mismos, si un método arroja siempre los mismos resultados, podemos confiar en él. ¿Por qué? Porque en un momento, si tú coges un termómetro y mide a un muchacho y te da un resultado y lo mide otra vez y te da otro resultado y lo mide otra vez y te da otro resultado, pues tú no puedes confiar en ese termómetro porque ese termómetro está loco. Te está tirando resultados diversos yendo a los mismos contenidos. Entonces, cuando el método que tú utilizas para recoger datos te da los mismos resultados en ambientes y contenidos similares, homogéneos o iguales, te da resultados iguales o similares, entonces eso es una prueba de confiabilidad del método. Ahora bien, el hecho de que tú uses de manera confiable un método, si tú lo miras no mirando la confiabilidad del método, sino el reforzamiento del conocimiento del alumno, que a fuerza de repetir informaciones
la va asentando en su asimilación noxiológica, va creciendo a nivel de conocimiento, se va profesionalizando, se va haciendo médico, abogado, ingeniero, por el aval, se va estructurando en formación. Eso es lo que le llamamos inducción. La inducción no tiene como fin la validación del método, ni la confiabilidad del método, ni la observación ni la validación y confiabilidad de los resultados. La inducción tiene como fin la formación del profesional o del estudiante o del tesista. Mira otra intención. Aunque puede ser que en algún momento se liguen unas cosas con otras, entonces uno no puede decir que no directamente, sino que tiene que entender cómo tiene lugar esa idea en esos procesos donde lo estamos aplicando. Más o menos. ¿Qué más? Bien, gracias. No, si queda alguna duda, pues yo te invito a que vuelvas a repetir, como hace Noemí, coger estos videitos y reforzar un poquito las ideas a partir de lo que hemos ido expresando, ¿no? Porque es una forma muy bonita de uno ir aprendiendo. Caerle atrás al que uno sabe que entiende un chin. Ha sido mi método de ir creciendo, ir detrás de lo que saben y de lo que me dan a entender y me resuelve el problema. Después uno se va dando cuenta en la medida que va entendiendo que cuando uno lee los paquetes de informaciones del que ha escrito todo lo que sabe pero no lo ha digerido, uno se va dando cuenta que te da muchas informaciones importantes, pero que al final no están unificadas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué me pasaba a mí antes? Que creía que el problema era mío, que porque yo era tonto para entender tantas complicaciones, pero no me daba cuenta que Está era... recortando. Sí, yo no me daba cuenta que en muchos libros que yo leía, las informaciones venían empaquetadas y venían desconectadas. Era como una abrumación. Mucha información, pero poca unidad interna. Entonces yo creía que el problema era mío, que era yo el que no entendía. Y yo entraba en unos dolores terribles tratando de entender, no entendiendo. Entonces, en la medida que poco a poco le fui cayendo atrás a aquellos que sí iban entendiendo, poco a poco fui entendiendo que hay, no con mala intención, yo cuando estaba comenzando a dar clases también era un paquetero. Leía un libro, 2 libros, 3 libros, porque me iba a enfrentar con profesionales y le tiraba el paquete a los muchachos como si lo supiera, como si lo hubiera digerido, como si lo hubiera entendido, y hablaba con autoridad y los pobres muchachos ahí copiando el paquete y repitiendo el paquete, pero era un paquete que estaba internamente, no estaba digerido, no estaba unificado, sino que eran muchas informaciones valiosas, pero al final no existía una unidad de pensamiento y por lo tanto no había formación, sino introyección de pensamiento. Entonces eso al final hace un daño tremendo. Uno gastar demasiada esa energía y creer que uno no sabe ni entiende cuando es que la información no te llega de forma entendible. Por eso es bueno caerle atrás a las ideas que uno nota que tienen cierta coherencia, porque a la medida que uno la va entendiendo va adquiriendo profundidad y se va dando cuenta de que los paquetes están enredados y el problema no soy yo, está en el paquete. Bueno, eso es. Nada. Yo quería decir algo. Adelante, Lenis. Fue que se descargó la computadora y me sacó de la clase. Cuando hablamos desde el principio, vamos a hacer un trabajo, ¿verdad? Un trabajo hay que hacer. Porque recuerdo que la primera clase cuando se habló íbamos a hacer como una especie de presentación, usted decía entre 15, hablando como elecista, como que hicieran como una presentación prácticamente. Luego pasamos a hacer una especie de trabajo. Cuando escuchaba de hecho las grabaciones, veía eso, de que hablábamos en un principio como hacer una presentación de las 4 validez: validez total, la validez de criterio y la validez de constructo teórico, luego la validez de contenido. En ese sentido, y vamos a explicarlo desde qué significa en ese sentido para los libros, los pasos que tiene la católica y el significado también que se le da en la católica, cada uno de ellos
cada uno de sus criterios, eran tres preguntas que iban a acompañar en ese sentido, tanto la validez total, la validez de criterio, que era la parte de la introducción, prácticamente de la tesis en la católica, y luego lo que era la validez de constructo teórico, que es donde están los tres marcos, el marco de antecedente, marco teórico y el marco teórico y marco conceptual, en ese sentido, y marco de antecedentes. Y luego entonces la parte del lo que tenía que ver con el marco, con la validez de contenido, que es ya donde abarca prácticamente lo que tiene que ver con la aplicación de los instrumentos, esas informaciones que arrojan los instrumentos, el análisis, los resultados prácticamente. Y luego usted decía en esta última clase que ahí había una pequeña confusión con la validez total y era la validez de contenido en el sentido de la conclusión, porque era prácticamente resultado de todo, pero que también era validez de contenido en cierta parte, en ese sentido. Entonces, mi pregunta ya finalizando, ¿vamos a hacer prácticamente el trabajo o vamos a hacer la presentación que usted hablaba al principio cuando ponía la tarea? Mi intención evaluativa es la siguiente, Leonicio. Yo le estoy cogiendo la asistencia, de la cual de los 30 puntos que utiliza la universidad para el primer parcial, yo de esta asistencia pongo 15 y 15, que equivaldría a 30 puntos, ¿no? Después hay otros 30 puntos que yo pienso sacárselo al trabajito que ustedes me van a mandar, supongo que será vía correo electrónico, que sería el trabajo sobre la validez que yo le he mandado a hacer. Y hay un trabajito de 40 puntos que sería un poco la presentación que ustedes me hagan en la medida que vayamos como dando especie como de exámenes orales. Usted lo va defendiendo, lo va expresando. En principio, ese es el criterio genérico de poner nota. Después, yo le había dicho que a nivel de trabajo, le había hecho una distribución de puntos. Yo le dije 10, como le dije, 10, 20, 30 y 40, ¿no? Cambié la metodología en el proceso. Entonces yo le dije, bueno, para que se concentren en los contenidos, ustedes me van a mandar un trabajo y le vamos a sacar 10 puntos de la validez total, 20 puntos de la validez de constructo teórico, 30 puntos de la validez ¿cómo es? Validez de criterio 20, validez de contenido 30 y validez entonces, de ahí le dije que le iba a sacar los 100 puntos. Entonces, visto así, sería entonces el trabajo que tendría esos 100 puntos. Entonces, la pregunta que tú haces, ¿por cuál de las dos metodologías yo me voy? ¿Por llevarlo a ustedes a la presentación o por ir a lo que se llama el trabajo propiamente hablando? Bueno, ¿qué te digo? Yo en principio, si veo que el trabajo vale los 100 puntos, pues propiamente hablando, ya yo de ahí le saco la nota. Hay un grupo que yo entiendo que nunca entiende bien y que conviene siempre que nos estemos quedando haciendo preguntas y respuestas, y yo decidí terminarle, por lo menos a nivel del proceso de exigencia, para la semana que viene, el que usted entregue el trabajo. Y le di la oportunidad de que si ya usted sacaba 100 se podía retirar. Pero yo sé que no todos, aunque entreguen el trabajo, ese trabajo está de 100. Entonces, ese otro proceso estará en función de cómo esa persona se defienda, qué asistencia haya tenido y cuánto realmente le valga el trabajo. Al final hay que buscar que todos se salven de la mejor manera. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Si me entrega un trabajo de validez de 100, no es necesario que te quedes. Bastará el trabajo. Y si no lo entregaste de forma que valga que se te pueda sacar de ahí tu nota de 90 o de 100, pues entonces se te recomendará estar en el proceso de preguntas y respuestas. Al final tú entregarás un trabajo que te habrá ayudado a entender. No será un trabajo de 100, pero se valorará tu asistencia, se valorará
la pregunta que se te haga, se te puede pedir una pequeña presentación si tú nunca has hablado en la clase, y en función de eso, pues se te sacarán la nota de 90 a 100 puntos. Por ahí es que me estoy moviendo ahora mismo para la evaluación de ustedes. Profesor, una pregunta. Entendido. ¿Por qué usted, eso que usted está diciendo, no lo sube en la plataforma? Este video se va a subir, Francis. No el video. Ajá. Es que el video, yo no veo ese video se ve muy feo. Si quiere que le diga. No, Oye, esa metodología, mira, yo por eso me gusta mucho el discurso del método de René Descartes. Como que esta materia yo no le he visto todavía dónde comienza, dónde termina, como que no tiene una secuencia metodológica. Ya. Es unos procedimientos. Falta menos de un minuto, se va a cerrar, Francis, lo siento mucho. No, realmente ajá. como que no se entiende. Usted comienza hablando por ahí. Entiendo. Y eso no es así. Sí, entiendo, Francis. Bueno, nada, para adelante. Llegamos hasta donde podamos. Bueno. Nada, mi invitación siempre será que traten de entender los videos poco a poco, que hagan preguntas y que va detrás de una pregunta. Es que esos videos se ven muy feos, esos videos se ven muy feos. No es para ver.